Mira, aquí en esta lámina nos muestra la ley hace una presunción. En realidad, la tasa del impuesto a la renta de primera categoría por arrendamiento es, como dice la norma, el artículo 52A, 2A es el 6.25%. ¿Cómo así? Mira, tenemos la renta bruta, que vendría a ser el 100%. Ya. Vamos a poner aquí un alquiler de 1,000 soles. ¿Ya? Listo. Vamos a poner que la renta mensual o el alquiler mensual es 1,000 soles. Te dice que a esa renta se le llama renta bruta, o en los contratos también se fija como merced conductiva, o otros le ponen alquiler mensual. Ya. Vamos a poner que es 1,000 soles. La ley me dice que a esta renta bruta le voy a descontar el 20% y me da la renta neta. Este 20%, ¿por qué hace el descuento en la ley? Este 20%, la ley presupone que debe ser los gastos de mantenimiento, de repente los servicios, de repente la pintura, de repente hacer cualquier tipo de trabajo de mantenimiento, reparación. Ya. Dice la ley, ¿sabes qué? De los 1,000 soles que te pagan, el 20% va a estar destinado a mantener la fuente del ingreso, ¿no? Entonces te dice, de los 1,000 soles te voy a descontar el 20%, o sea, 200 soles. ¿Ya? Y te dice, ¿sabes qué? Ese 20 por esos 200 soles, yo no te voy a cobrar impuesto. Te voy a cobrar solamente de la renta neta, es decir, de los 800 soles. Ya. ¿Sí? Y te dice, entonces tendríamos 1,000 soles menos el 20%, que sería 200 soles, me quedaría 800 soles. Te dice, tú vas a tributar sobre la base de 800 soles, porque 200 hace la presunción, la ley del impuesto a la renta, que esos 200 soles te va a servir para cubrir gastos de mantenimiento del alquiler, del predio, el inmueble que estás alquilando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace esta presunción? Porque acuérdate que en rentas de primera categoría yo no tengo que sustentar documentariamente todos mis gastos. O sea, yo no tengo que presentar boletas o facturas en qué gasté los 200 soles, sino la ley te hace un porcentaje y te dice, se supone que gastes más o menos, ya no es tema de la SUNAT, y tampoco te pide que sustentes con comprobantes ese gasto de mantenimiento, ¿no? Entonces es una presunción general, te dice con el 20% suficiente para tus gastos de mantenimiento. Entonces yo como SUNAT te voy a cobrar sobre el 80% nada más. Y te dice, bueno, sobre 800 soles vas a pagar el 6.25%, o sea, 800 por 0.0625. ¿Cuánto pagaríamos? 50 soles por un alquiler de mes. Entonces, yo pago el 6.25, ojo acá, el 6.25% de qué? De la renta neta. Es Que decir, serían previos descuentos, ¿no? Por el supuesto mantenimiento, la presunción de mantenimiento. Así, la presunción de mantenimiento. Entonces, yo pago, acuérdate, el 6.25% de la renta neta, ¿sí? Pero, digamos, para efectos prácticos, para evitarnos todo hemos ese problema matemático. una forma más rápida, ¿no? Renta Y bruta por decimos 5%. renta bruta por 5%, 1,000 soles por 0.05 y me da igual los 50 soles. Ajá. ¿Sí? Correcto. Entonces, esto la norma, la estructura en realidad es así, sino que bueno, en este caso coincide y dice de frente, aplicamos el 5% a la renta bruta, ¿no? Y me da el mismo importe que haga el procedimiento de descontar el 20% y aplicar el 6.25 a la renta neta, ¿no? El resultado sigue siendo igual. Para efectos prácticos, todo el mundo sabe que a la renta bruta le aplicamos el 5%. Correcto. ¿Cómo se realiza el pago? Actualmente ya se realiza todo de manera virtual. Si alguien todavía no quiere hacerlo de manera virtual, puede acercarse a una agencia de la SUNAT, pero actualmente ya con su clave SOL se puede hacer el pago por internet. Y el pago también se puede hacer con cargo a una tarjeta de débito o crédito. O también se puede hacer por pago por hay una billetera virtual también que SUNAT utiliza, que es la BIN, creo, la billetera virtual BIN. Con esa puedes pagar también directamente
pago de rentas de primera Y categoría. por número de NPS también. Claro, número de NPS, tú generas tu número de NPS con tu clave SOL y con ese código vas al banco y ya puedes pagar. Y la otra es, llevas tu recibito de arrendamiento, se llama un recibo de arrendamiento, que es el formulario 1683, con los datos del propietario y del arrendatario, y te vas al banco y pagas también. Ahí presentas las dos cosas. Ojo, acuérdese que son dos obligaciones, declaración y pago, ¿sí? Las dos van juntas. O puede presentarse por separado, pero hay que cumplir con las dos dentro del plazo. La declaración es declarar los datos del contribuyente, del propietario y los datos del arrendador y qué periodo. Y el pago puede hacerse en el mismo formulario o puede hacerse posterior o incluso anterior también. Pero de base, la característica común es que en este recibo siempre se acostumbra a hacer declaración y pago al mismo tiempo, ¿no? Que sería lo mejor para no exceder los plazos. Así es, para no exceder los plazos y ya estar tranquilos, ¿no? No, no hacer que se te Pero presente otra cosa, uno se le olvida y luego, tenía que pagar la zona, a ver cuánto se venció, pucha, ya se venció. sí, la recomendación es que se haga la declaración y pago en un solo acto, ¿no? Así es. Y ese es el cronograma de vencimientos. Bueno, ahí estamos, habíamos puesto como ejemplo el del 2019. Va a depender del dígito de RUC. SUNAT establece, como te fijas acá, por ejemplo, aquí señalamos el mes de mayo, periodo de mayo, y empieza a vencerse en junio. En este caso, para el dígito 0 se vencía el 14 de junio, para el dígito 1. Este dígito, hablamos, es el último dígito de su número de RUC, ¿sí? Sí, Y claro. cuando Es es el del RUC de DNI persona, también, valga la redundancia, ¿no? El claro, último dígito cuando del es RUC DNI, de ese código persona único natural, es. así es. También esto vendría a ser el dígito verificador del Es DNI. exactamente, dígito verificado. Exacto. Acuérdate, ¿cómo se compone el número de RUC de una persona natural? 10 más También DNI es, más su dígito verificado. así es. 10 adelante, más el DNI, más el dígito verificador del DNI. Entonces el RUC es único, igual como su número de DNI, y es para toda la vida, igual que el DNI también. Y pueden pagar personas que no tienen RUC solo con su DNI. No, tiene que, para que se pueda pagar en SUNAT, tiene que tener RUC, sí o sí. Sí o sí. Es un requisito, sí o sí. Hay raras excepciones, pero son mías cuando el tema de personas extranjeras, pero ahí, por ejemplo, ya la obligación no cae en esta persona extranjera o no domiciliados, que también considera la ley del impuesto a la renta, sino que esa obligación se la traslada a la persona eh, receptora del pago, ¿no? Y te obliga a ti como agente de retención. Pero aquí dentro del Perú, requisito para hacer el pago, tienes que tener RUC, si no, no se puede realizar el pago. Muy importante sostener el RUC entonces. Este cronograma también, es decir, que lo encuentran en la página oficial de la SUNAT. Su cronograma abajo Claro, siempre está sí, actualizado. cada año se genera un cronograma de pagos, cada año. Y se publica con anticipación, claro. Este es el formulario que mencionábamos, el formulario 1683, que cuando yo como propietario tengo que entregarle al inquilino o arrendatario para que pueda sustentar su gasto tributario. Si yo no le entrego este recibo de arrendamiento, que es el formulario 1683, y no le entrego pagado el pago de la renta, la empresa no va a poder descontar como gasto tributario. Eso solo aplica si es empresa. Claro, si es persona natural, decimos, si es persona natural, yo como propietario, voy a hacer mi pago de impuesto a la renta. Si quiero, puedo entregarle o no el recibo de arrendamiento o el pago de la renta,
la persona natural no le va a servir para que descuente gasto tributario, pero en cambio a una empresa sí obligatorio tengo que darle mes a mes este formulario y el pago. Y uno como inquilino es obligatorio pedirle ese voucher al arrendador, ¿o no? Claro, pues, claro, sí es obligatorio, pues. Porque también mencionaste de que si quieres le doy, si no, no, como arrendador. No, me refiero a entregarle el documento, pero yo como propietario tengo que pagar Ah, no, como la propietario sí o renta. sí. Claro, sí o sí, Decía, si no, me es que hay refería a entregarle el documento. muchos inquilinos que dicen, yo no tengo un arrendador, pero le pago y no me da ningún voucher ni nada, ¿cómo yo sustento? Dicen, ¿no? Claro, no, la cultura está también por ahí un poquito, Alex. Mira, el tema es eh, animarles a los que alquilan una propiedad al inquilino que exija al propietario que le entregue su, su recibo de arrendamiento, donde está pagado y impuesto a la renta. Eso es generar un poquito también la cultura tributaria. Es importante, mira, es importante porque estos pagos de impuestos va a beneficiar al Estado y va a beneficiar a la comunidad, sobre todo a la comunidad más necesitada, ¿no? Con este pago de impuestos se financian las obras públicas, los servicios educativos, se paga a los médicos, se paga a los docentes, se hace una escuela, un colegio en los lugares más alejados con este dinero justamente. Ajá, así es. Entonces, este formulario 1683 se lo genera el sistema de pago fácil o el Banco de la Nación y ese es el voucher que debes entregar tú como propietario al inquilino, ¿no? Te fuiste, Sí, perdí la conexión, una fluctuación de la señal, pero ya se ya estás de restableció. vuelta, es lo más Ya importante. estamos de vuelta. A ver, pasamos al siguiente. Y ese formulario 1683, si bien con eso declara y paga el arrendador, y como tú dices, el inquilino tiene que pedirle ese voucher, ¿verdad? El arrendador puede decir, Sí, ¿y yo con qué voucher me quedo? Si le estoy entregando ese. en realidad ahorita ya es digital, pues, ¿no? En realidad ya es digital. Lo que se puede hacer es una copia. El propietario tendría que darse con una copia, el inquilino o arrendatario es el que tiene que tener el recibo, ¿no? El original. Y el propietario, bueno, Ahora, sacarse te alguna estaba copia, ¿no? comentando que es, claro, estaba comentando que es importante que nosotros, si yo fuera inquilino, yo sí Yo exijo, ¿no? también. Mi recibo. Ahora, mira, te comento una A anécdota. ver, Cuando yo trabajaba en SUNAT, hubo una campaña, no me acuerdo en qué año fue, nuestros jefes en SUNAT nos llamaron a todos los trabajadores y en algunos casos ya sabían, en otros nos preguntaban, ¿no? ¿Vives en casa propia o vives en casa arrendada? Casa arrendada o departamento alquilado, ¿no? ya. Y bueno, de algunos que éramos de la ciudad, como en mi caso, en mi casa, pero había muchos compañeros de trabajo que eran de otras ciudades y alquilaban, Claro. ¿no? Entonces lo dijeron, al mes siguiente me traes el recibo de arrendamiento del propietario, porque no puede ser que un trabajador de SUNAT alquile un departamento, alquile un cuarto, una casa, y no exija al propietario el recibo de arrendamiento, no exija que pague el impuesto, ¿no? Y fue una campaña de concientización y ya todo el mundo, claro, decía, pero el propietario ya no va a querer arrendar, me va a decir, ¿sabe qué? Mejor déjelo el cuarto, déjelo el departamento. Y es ir un poquito contra los patrones, ¿no? Contra la cultura arraigada, digamos, ¿no? Pero es bonito exigir, ¿no? Es lo mismo que les digo yo, por ejemplo, en muchas charlas, cuando he dado capacitación en colegios, me tocó hacer voluntariado en muchos colegios estatales,
Y es bonito sembrar esa semilla, ¿no? Esa cultura de pedir el comprobante de pago cuando vas a la librería, cuando vas al restaurante, cuando vas al mercado a comprar la ropa, el calzado. Y eso de ahí es la única, digamos, la única forma de que tú contribuyas a la comunidad, porque si tú no exiges el comprobante, no hay forma como el negocio o empresa pague a la SUNAT los impuestos que le corresponden. Igual funciona aquí en los negocios. Si yo como inquilino y todos los inquilinos nos ponemos la mano al pecho y exigimos nuestro comprobante de pago, al menos hay aunque sea un monto pequeñito, que el propietario va a empezar a pagar. Y como te decía, ese dinero, si lo juntamos de varios, nos permite ayudar y hacer mucha obra social. Claro, es el dinero estatal, ¿no? Ahora está pues de moda por el presidente los bonos. ¿De dónde salen los bonos, güey? Justamente de los impuestos. Claro, si no, no hay cómo financiar todo lo que es el presupuesto Ajá. público, y que es inmenso. Y acuérdate, Alex, que, mira, el presupuesto nacional del Estado, el 70-75% es financiado por los tributos. Y solamente el Estado genera entre el 25 y 20% anual recursos propios, es decir, de sus empresas, de sus empresas de estatales o ingresos de bienes estatales, arrendamientos, subarrendamientos o actividad productiva que pueda generar el Estado, es solamente el 20% al 25%. El 70-75% del presupuesto nacional respaldado por los impuestos. Claro que hay diferentes impuestos, ¿no? Hoy estamos Sí, hablando solamente de es renta, uno de los tantos que de hay. uno de los tantos, ¿no? Entonces, es importante crear siempre esa conciencia, ¿no? De que todos debemos contribuir con nuestros impuestos y debemos pagar lo que tenemos que pagar. Además que con eso ayudamos. Como dice Robert Kiyosaki, hay que ser un feliz pagador de impuestos y enseñarle también a nuestros hijos, ¿no? A que sean felices pagando sus impuestos, ¿no? Porque se genera esa cultura. Y hace poco conversaba con una persona, no sé si lo conocerán, creo que en el mundo de bienes raíces también conocen a César Mormontoy, Sí, sí, que es sí. un coach, Un de y me PNL. gustó mucho una de sus charlas donde te enseña a que seas feliz pagando, ¿no? Pagando cuando te vas, por ejemplo, a comprar o un fin de semana con tu familia, felizmente invertido en mi familia, ¿no? O cuando estás en los negocios, vas a costear un costo de las obras o del proyecto, y felizmente invertido. Tanto pagué felizmente invertido como consecuencia de, ¿no? Y igual para los impuestos, cuando tú te vas, yo me acuerdo una anécdota, les contaba a los chicos en una charla, y le decía, yo fui una vez hace poco un proyecto grande que tuve y llevé un cheque, ¿no? Al inicio me parecía una barbaridad, pagué de alcabala 105,000 soles y me fui con mi chequecito a la municipalidad, 105,000 soles. Felizmente, felizmente invertido, ¿no? Claro. Y cuando eso le comentaba a algunos inversionistas de la ciudad de Cajamarca, me decían, ¿cómo te Wilson? Me dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a pagar 105,000 soles de alcabala? Le has pagado la planilla de la municipalidad de un par de meses, por lo menos. Y la idea, el tema es Es poderoso, que es eso de parte de la felizmente, cultura. Eso está en el es mindset de la parte de persona y hay que cambiarlo eso. Hay que ser un así feliz es pagador, como tú dices. un feliz pagador, Porque ¿no? Y eso te eso, permite prosperarte, te permite subir de nivel, ¿no? Es así es, como tú dices, exacto. era una inversión y pues qué mejor, ¿no? Eso te genera retornos. ¿Y por qué no pagar si vas a recibir? Así es, exactamente, ¿no? Y claro, en su momento, habrá momentos de comentar y me decían, pero ¿cómo vas a pagar tanto? Le digo, pero eso me permite
invertir bien y también cuando yo venda, me permiten no estar ajustado haciendo malabares con la parte tributaria, porque ya tengo todo bancarizado, o sea, costos reales, alcabala real, precios Claro, reales es bancarizados, un gran alivio para ti, el que tener me todo en permite regla para que no haya un desbalance vender patrimonial. claro, y me permite vender a precios reales, porque también en este mundo de los bienes raíces, esta famosa cultura, bueno, te vendo a 100, pero en documentos te hago por 70, te hago por 50, o te hago por 20, ¿no? Sobre todo acá en Cajamarca, Sí, ¿no? sí. Existe No, esta aquí cultura. también existe. En Arequipa. Creo que en todo el Perú. Y, y por eso te digo, mira, si yo desde esta óptica voy todo bancarizado, voy todo real, me permite cuando yo vendo, no tener que ir a ese punto, ¿no? Te vendo, te vendo en 100, pero en documentos te hago por 70, 80, no, porque ya tengo todo sustentado, ¿no? Claro, es que ese tipo de negocios así lo saben hacer porque, pues, uno, porque quieren evitar el pagar el impuesto, pero también porque no tienen visión a largo plazo, visión a crecer, ¿no? Porque ahí no me quedan, digamos, una compra-venta y listo, ahí no me queda. Pero si tú tienes esa visión de invertir, de crecer, de lograr grandes cosas, no puedes avanzar si es ese tipo de jugadas. No puedes avanzar. Y qué mejor que estar tranquilo y pagar tus impuestos tal cual como se debe, porque después vas a ganar. Recuerda que nosotros invertimos, ¿no? Hacemos inversiones, entonces debemos de tener todo en regla para poder seguir creciendo y, como tú dices, cobrar lo que es real, el precio real, y no tener problemas de Así es, ningún tipo. Y aparte exactamente. que con los impuestos pues se apoya a la comunidad, ¿no? Con eso pagan a los doctores del MINSA, enfermeras, a los policías, a los profesores, construyen obras, o sea, es todo, ¿no? Es toda una cadena, y cuando exigimos recibo de arrendamiento, estamos contribuyendo con un granito de arena, ¿no? Así es. Muy bien. Mira, también hay una pregunta siempre, pucha, pero para irme a pagar todos los meses el impuesto a la renta, la norma te permite pagar el impuesto a la renta de primera categoría, hacer pagos adelantados. Es decir, si yo soy un propietario que tengo arrendado mi departamento, mi casa todo un año, me voy a SUNAT y puedo hacer pagos de todo el año adelantado. No me permite hacer un solo pago, sino llenar 12 formularios o 12 recibos y tendría que hacer 12 pagos, pero lo puedo hacer en una sola fecha, ¿no? El mismo día. Lleno mis 12 formularios de todo el año y pago, y ya está. Entonces, la norma te permite eso, hacer pagos adelantados. Ya no tengo que estar viendo a ver cuándo se vence, ya se venció, me toca pagar. Si tú quieres estar tranquilo y tienes los recursos, pagas adelantado de todo el año Y y listo, haces te el olvidas. siguiente. ¿Para qué perder Te tiempo todos los permite, meses si puedes hacer eso? también te permite eso la norma. Correcto. Eh, también ahí también califica como rentas de primera los bienes inmuebles amoblados, que se llaman, o departamentos, ¿no? No sé, en Lima creo es bastante aplicable. Te alquilan o te arrendan departamentos ya equipados, se llama, ¿no? Con Con cocina, todo. con Ya no tienes muebles. que mudarte, como se dice. O sea, mudar todo en un Claro, camión, tus cosas, no nada, y ahí está todo. Tú solo vas claro, y usas. claro, y eso es importante porque la norma sí también te dice, ¿no? Que siguen calificando como rentas de primera categoría los predios amoblados. Correcto. Muy bien, a ver, avancemos. Esa es la guía de pagos varios para que puedan hacer el pago, ¿no? Decíamos aquí que va el RUC del propietario, ¿no? O RUC del arrendador o propietario. Para tenerlo claro, estos términos a veces nos confunden un poco, ¿no? Propietario o arrendador, inquilino o arrendatario, ¿no? Entonces Así decimos, es. el Código Civil, por ejemplo, habla de arrendador y arrendatario. ¿Quién es el arrendador? El El propietario. propietario del bien. ¿Quién es el arrendatario? El El inquilino. inquilino, que nosotros normalmente decimos, o el que usa el bien, ¿no? Así es. Entonces aquí, RUC del arrendador o propietario,
el tipo de bien, en este caso será un predio. También decíamos hay arrendamiento de bienes muebles. Por ejemplo, yo no tengo mi computadora personal y por ahí alguien, algún amigo, alguna empresa dice, oye, tu computadora, no sé, tiene alguna característica especial, ¿me la puedes alquilar? Sí, te la puedo alquilar, pero la idea es que yo no lo haga de manera habitual, de manera excepcional, de repente, por, qué sé yo, por unos cuantos meses o por un tiempo. Pero si yo me dedico a alquilarle a una empresa computadoras y computadoras, ya no sería rentas de primera, ¿no? Ya convertiría en un negocio. Entonces, si yo de manera excepcional tengo algún bien mueble, lo puedo arrendar también y calificaría como rentas de primera categoría. Luego va aquí si alquilas a una empresa, bueno, a empresa de forma habitual, pues mes a mes, ahí sí califica como tercera categoría, como te digo. claro. Pero si lo alquilas a una persona natural por un año, califica tranquilamente como primera categoría, ¿verdad? Sí, como primera categoría. Y sobre todo se entiende que califican como primera categoría cuando son bienes usados, pero si yo te compro una computadora y es nueva y lo alquilo, se entiende que la lógica no es yo no la compré para uso, sino lo compré para alquilar, ¿no? Entonces se convierte en una actividad. En cambio, si yo tengo una computadora de mi uso personal o tengo un vehículo, por ejemplo, de mi uso personal y de manera excepcional alguien me pide que lo alquile, ¿lo puedo alquilar? Sí, y califica como rentas de primera categoría. Pero si yo compro pues cosas nuevas y las alquilo, la lógica ya pierde esa lógica que tiene estas rentas de primera de que sean de uso personal, ¿no? Porque te dice la norma que tienen que ser bienes de uso personal o algunos dicen también bienes de segundo uso, ¿no? Entonces, pero si yo voy a alquilar bienes nuevos, entonces se entiende que yo no lo estoy comprando para uso, sino lo estoy comprando con el único y exclusivo objetivo de alquilarlo, ¿no? Entonces eso califica ya como rentas de tercera categoría. Correcto. Entonces, decíamos aquí está el periodo tributario, hay que declarar mes a mes. 05, en este caso sería mayo del 2019, tipo de documento de identidad del inquilino, en este caso me han puesto 06, que vendría a ser, tiene RUF, 06 es el número de RUF, 01 es con DNI, ¿no? En este caso, el inquilino o arrendatario es una persona jurídica, por eso han puesto 6, y ahí está su número del documento de identidad del inquilino o arrendador, que vendría a ser el número de RUF. Si aquí le hubieran puesto 01, aquí iría el DNI del arrendador. Pero me dijiste que con DNI no funciona. No, quien tiene que pagar el impuesto no es el inquilino, sino quien paga el impuesto. El arrendador. El arrendador o propietario. Y el arrendador, ese sí tiene que tener RUF. Claro, pues, porque quien paga el impuesto no es el inquilino, el arrendador, sino el arrendador. Perdón, el arrendador o propietario. El inquilino o arrendatario no paga el impuesto. Claro, por esa razón en esta guía no podría haber un DNI ahí. Porque es el propietario, el arrendador es el que está declarando esto. El arrendador acá no puede ir DNI, solamente RUF, en 11 casilleros. El arrendatario o inquilino sí puede ser una persona natural sin RUF, no hay problema. Sí, claro. Listo. A ver, avancemos. Esto es la forma para declarar con la clave SOL. Esto ya es conocido por la mayoría. Ingresas ahí tu RUF, tu usuario y tu contraseña. Tu contraseña, tu usuario y contraseña. La siguiente. Ahí colocas lo que habíamos colocado en la guía de pagos varios, el mes, el periodo, el año, el tipo de documento del inquilino. Ahí te da la opción si tiene RUF, si tiene DNI, o incluso de repente el inquilino es un no domiciliado, entonces será hay otro tipo de documentos. Ahí cuando desplegas esa flechita ahí te da, ¿no? Y luego te pide el tipo de bien, si es un predio, si es mueble, marcas y luego te da el monto del alquiler en moneda nacional. Ahí que vas a colocar el monto del alquiler mensual o merced conductiva. Y luego el impuesto te va a salir el cálculo
tributo resultante te va a salir de manera automática. El sistema de SUNAT ya aplica el 5% a la renta bruta, o como habíamos visto internamente, El 20% se descuenta. descuenta y le saca el 6.25% a la renta neta. Ajá. En realidad, el procedimiento correcto, como decía, para renta segunda es hacer ese procedimiento. Entonces, no se Renta de sorprendan si por primera. ahí, claro, perdón, a las rentas de primera. No se sorprende, ¿y cómo salió esto de 800 soles? Mira, en realidad que el sistema es 1000 menos el 20% y 800 le aplica el 6.25. Entonces, por ahí se encuentran renta neta 800 soles, pero ¿por qué 800 si yo pago? El procedimiento es ese, ¿no? Pero al final el resultado numérico va a Para ser el fines mismo. prácticos, 5%. Punto. Gracias. Y este es el formulario, el famoso formulario 1683, que te da una vez que pagaste el impuesto a la renta de primera categoría. El número de orden con el que identifica SUNAT, el RUC del propietario o arrendador, el periodo, el monto del alquiler, el impuesto resultante, los intereses moratorios si es que fueran pagados después de plazo y la forma de pago, ¿no? ¿Quieres saber todo sobre rentas? Mira el video completo. Debes ir a las tarjetas o a la descripción y hacer clic en el video que dice Renta primera categoría, cómo usarlo a tu favor, casos prácticos. Haz clic allí ya e infórmate.